Bueno, estamos con Julio Benavides Parra. ¿Cómo estás, Julio? Hola Vladimir, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Julio, este año cumples 14 años como editor de libros. Sí, es un trabajo bastante arduo. Además, no solamente tenemos Vicio Perpetuo, que es el sello que vamos a celebrar el 15 de enero de los 14 años, sino que tenemos un sello juvenil que se llama Infinito, tenemos un sello infantil que se llama Alianza Niños, y estamos a punto de sacar un cuarto sello, que es el sello académico. O sea, todo aquel... Pero esto pasa mucho. Por ejemplo, a veces van a una feria y hay una persona que es un jardinero, un bartender o un cocinero y no hay libros muchos de su especialidad o no tienen el precio que ellos quisieran. Y entonces yo les propongo, ¿no? Y así la idea. Oye, pero tú tienes ¿cuántos años de tu especialidad? 10, 15, 20, la cantidad que ellos quieran. Y yo digo, pero ¿por qué tú no haces un libro de eso, no? Y así nació va a ser el cuarto sello, que se llama Quorum, que es un sello para todo lo que no sea literatura. O sea, alguien que es arquitecto, ingeniero, mecánico, matemático, físico, y quiere publicar un libro de su especialidad, va a publicarlo con ese sello, ¿no? ¿Cómo empezaste? Mira, eso es... yo a veces... yo soy creyente y a veces yo creo mucho en las casualidades, ¿no? Y creo también en la inspiración divina, porque mira, yo trabajaba en un colegio de Independencia y estaba dictando clases de comunicación, o sea, lenguaje, literatura, plan... Tú sabes que los profesores de comunicación hacen de todo, ¿no? Y entonces, yo en ese tiempo, no me acuerdo quién gobernaba, pero... Alan García. Sí, creo que era la García o no sé quién, pero ya. Entonces yo estaba en contra de ese gobierno. Bueno, y también yo sigo siempre Contestatario. todo, y también estaba en contra de otras cosas, y yo le decía a mis alumnos. Y el director y el profesor me dijo, y el coordinador me dijo, eso no se puede hacer en el colegio, ¿no? Entonces me votaron. Me quedé desempleado, y en ese tiempo, como en ese tiempo no había Face, había Messenger. Y tú en el Messenger hablabas con tus amigos del extranjero, tus amigos de provincia, tus amigos que no veías hace mucho tiempo, tus familiares. Entonces, yo estaba conversando con un tal Francisco Muñoz Soler, que él dice que había ya visto mi legajo, o sea, mi información, que yo hacía promoción. Porque yo, aparte de ser editor en 2011, yo hago promoción cultural desde el año 96, desde que tengo 19 años, desde que nací en San Marcos. Que hay esta cuestión muy graciosa también, porque me acuerdo que yo y otros amigos, donde estaba Jorge Flores Johansson, que ahora que es un cuentacuentos muy famoso, Jorge Millones, que es el cantante de Trova, nos escapamos de clase, pues, en verdad nos escapamos de clase. Entonces, ellos en redes sociales, Jorge Flores Johansson era como, en mi caso de comunicación y de letras, habían otros de educación y habían otros de derecho. Y hacíamos una manchita, y entonces entre que conversando y nos íbamos a tomar, porque el tipo sí yo era bohemio, y entonces yo le decía a Jorge, oye Jorge, no tomamos, cuidemos a los mayores, porque yo tenía 19 y él tenía 17, era el más joven del grupo. Jorge Millones creo que tenía 2 o 3 años más que yo, y él decíamos, ya canta tú, porque éramos jóvenes, ¿no? Y no había quien cantara, y también cantaba otro que se llamaba Gastón La Torre. Entonces ellos eran los cantantes del grupo. Y yo organizaba los recitales, y en estos recitales éramos como la Cruz Roja, ¿no? Como Jorge Flores Johansson y yo no tomábamos, yo tomaba poco y Jorge no tomaba nada. Entonces teníamos... Jorge Flores Johansson. Sí, que es un cuentacuentos famoso, famoso. Entonces, éramos como que teníamos que rescatar a los que tenían en ese tiempo 27, 32, que eran gente ya mayor ya. Entonces ellos se emborrachaban y quedaban, y como los bares eran así como una especie de canelones o maderas, o sea, troncos, se caían, porque se emborrachaban y se caían de los troncos. Mira, yo comencé a escribir de los 10 años, 9, 10 años. Mi madre siempre ha leído bastante lectora. No sé si por el apellido Parra también, que son de escritores, puede ser también por ahí. Mi padre era un vendedor de, aparte de productos de oficina, libros también, enciclopedias. Entonces yo siempre tenía los libros a mi alcance. Así como Marcel Proust, que usted sabe que Marcel Proust, él escribe Busca el tiempo perdido, pero él casi muere, ¿no? Yo también a los 10 años casi muero. O sea, tuve una enfermedad pulmonar que casi no respiraba y estuve mucho tiempo internado y en cama. Entonces así como comencé a coger los libros, leo bastante. Y aparte de ello, yo tenía un profesor que se llamaba José Luis Infantes Piedra, que era el director de mi colegio. Él murió ya cuando tenía más de 90 años, hace algunos años ha muerto. Y él era un profesor de matemáticas, pero que nos enseñaba a leer. Y nos contaba muchas fábulas. Pero yo, como era un niño bastante travieso, era el chancón del grupo, pero era inquieto. Pues entonces, yo las fábulas del profesor Infantes, que eran las fábulas de Sopo, Samaniego, Fedro o Iriarte, les cambiaba al final los personajes y las historias. Y mis amigos, como respaldados en que yo era el chancón y eran un poco flojitos, leían mi versión. O escuchaban, ni siquiera la leía, escuchaban mi versión de la fábula. Y las fábulas de mías, o sea, todos los personajes tenían otro final, pasaban otras cosas y ellos respondían eso, pues. Y me echaban la culpa a mí, decían, Julio Benavides, no me decían Julio, me decían Benavides, por tu culpa hemos desaprobado. Y yo le decía, pero si yo les he advertido, que es la versión mía la que les estoy contando, no la del profesor Infantes, que es la que es la real y la que es la de Iriarte, Samaniego. ¿La literatura tiene que estar en nuestra vida diaria? Sí, es más, yo me acuerdo cuando era pequeño, le preguntaron a Vargas Llosa, ¿no?
¿por qué en sus novelas había lisuras? Y él dijo, y eso lo dije, yo lo digo en mis palabras, ¿no? A mí también me preguntaron una vez cuando yo saqué Cultura Combi, ¿por qué cuando a una persona le pisan el dedo, el personaje dice mierda? Y yo le, digo, yo le dije a la niña que me preguntó, que era una adolescente, ¿no? Si a ti te pisan el dedo, tú me vas a decir, señor, por favor, ¿por qué me pisó el dedo? No, vas a decir una lisurota, ¿no? O lo vas a palmotear, ¿no? Entonces, eso es lo que representa. Lo cotidiano, lo que nos pasa en cualquier día, en un carro, caminando, en el mercado, eso tiene que representar y hacer el día a día de cada personaje, ¿no? Eso es lo que queremos, que todos comprendan y entiendan, ¿no? Porque a veces, si nos ponemos en el plan de conocer mucho y saber, y que todos digan, oye, ¿qué sabe? Pero todos te dicen que eres sabio, pero porque no te entienden. Entonces tenemos que hacer que todos nos comprendan y todos vivan y todos sean como, por ejemplo, como este libro, ¿no? En este libro hay personas, docentes, así como yo que tuve un tiempo también como docente, y gente que tampoco no son docentes, que escriben y pueden decir, he logrado esto, ¿no? He logrado mi vida, porque tú sabes que hay un dicho que dice, ¿no? En la vida hay tres propósitos, ¿no? Formar una familia, sembrar un árbol y publicar un libro, ¿no? Entonces, los tres propósitos, los que todo muy correcto, como tú, como yo, como el señor que nos atiende, como los que están por allá, puedan llegar a ser, ¿no? ¿El Facebook, el Instagram y el TikTok han apoyado la literatura? Mira, sí hay buenas iniciativas como por ejemplo como lo de Gianfranco Ereña, el Grillo, hay varios que, o sea, las cuestiones complicadas las están haciendo sencillas, ¿no? Y ese tipo de iniciativas son muy buenas. O por ejemplo Kenny Villanueva, que también es otro que publicita libros, entonces, o por ejemplo también Merlín también, ¿no? Que habla de historia. Entonces, la biblioteca de Merlín. Claro. Muy bueno. Entonces hay que hacer que se multiplique eso, no solamente que hayan 10 o 20 o 30 o 50, porque es más, tú te das cuenta que en el Instagram hay como 50 chicas que promocionan libros, que son un montón, y todas son mujeres, o sea, solamente entre ellos hay 5 hombres o 6 hombres. Entonces, debemos entender que a veces todos dicen, no, es que ahora los que leen más son mujeres. No, o sea, hombres y mujeres tienen por igual, o sea, no, que el hombre puede hacer trabajo pesado, no, que el hombre puede hacer más cosas, no. O sea, hombres y mujeres tienen que leer, ¿no? Porque la lectura, la literatura, la filosofía, la antropología, la matemática, cualquier libro es contenido, es información. Es más, es el tiempo de la información. El que tiene más información es el que tiene más dinero, ¿no? O sea, si tú desechas el libro y dices, no, porque es aburrido, no, porque cuesta mucho, no, porque mejor me compro mi celular y estoy todo el tiempo jugando. No, tenemos que entender que el libro es el instrumento y la herramienta que te va a hacer mejor pensante y también tener mejores ideas. Porque mira, yo solamente tengo, como te expliqué, yo tengo un bachillerato en comunicación y un posgrado que estoy a la mitad, me quedé a la mitad de la carrera. Sin embargo, yo estoy en la calle y alguien me da una publicidad y yo la leo. Voy a un banco y no es que tenga mucha plata en los bancos, porque cada rato voy a los bancos, sino que veo cómo ellos trabajan y hago preguntas sencillas y ahí voy aprendiendo, ¿no? Y así es como mi empresa ya tiene 200 títulos, tiene 14 años y tenemos 4 sellos. O sea, no es que yo me haya puesto a estudiar un curso de marketing, de producción editorial, me haya ido a una universidad o haya llevado cursos en línea con universidades de España, que casi todos lo hacen, o de Inglaterra o de Alemania. No, yo creo que todos, así como los pequeños emprendedores, como por ejemplo podemos ver a los de Gamarra, podemos ver a los de Caquetá, o sea, con poca información y solamente el día a día podemos, no hacer una fortuna, ¿no? Pero podemos tener un negocio familiar, podemos hacer crecer nuestros sueños, porque en verdad lo que yo hago es una utopía, ¿no? Todos dicen, hasta Marco Marto me dice, Julio, tú, Vargas Llosa, Bryce y tú son los tres que vienen de la dictadura aquí en Perú. O sea, así me dice, ¿eh? O sea, y es verdad, pues, porque, o sea, yo no me dedico a otra cosa que esto, nada más. O sea, entonces, eso es lo que yo he logrado, pero es un trabajo bravo. O sea, cuando alguien me pregunta y me dice, yo quiero ser editor, le digo, mira, primero tienes que invertir parte de lo que ganes como profesor para que funcione el negocio. Segundo, tienes que despertarte el lunes o domingo de 6 de la mañana a medianoche y trabajar a full con esto. Después tienes que tener una base de datos que las vas a conseguir después, como en el caso mío, ¿no? Del año 96 hasta el 2015, son casi como 30 años, ¿no? Entonces tienes que tener paciencia. Así yo les digo, porque muchos a veces se molestan, ¿no? Dicen, oye, pero ¿por qué es tan caro un libro para editar? Yo quiero ser editor para ganar plata. Y digo, ya, mira, yo les digo lo que he hecho, ¿no? Viajar por todo el Perú, porque también, mira, yo no quiero exagerar la cantidad de dinero que he invertido en esto, pero he invertido mucha plata, ¿sabes? Bueno, gracias amigos del Expreso, gracias a ti, Vladimir, por tu gran trabajo. Y gracias a todos ustedes por seguirnos, porque cada año siguen leyendo más libros de Vicio Perpetuo, seguimos sacando nuevas publicaciones. ¿Cómo buscarte en redes sociales? Sí, me pueden buscar como Julio César Benavides Parra, entre paréntesis, ediciones Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto,
o http://vicioperpetuo.com, que es la página de Vicio Perpetuo. ¿Por qué vicio perpetuo o vicio perfecto? Es que mira, yo a pesar de que comencé a leer realmente con intensidad a partir de los 10 años, yo siempre leía desde muy pequeño, entonces, aparte que tiene dos principios este Vicio Perpetuo. Primero porque apareció el vicio, el PlayStation, y todos los niños de ese tiempo que iban a la cabina de mi hermano decían, vamos a jugar al vicio. Pues entonces yo pensé en algo que yo estaba con mis libros y decía, pucha, qué buen término para usarlo, ¿no? Y entonces el vicio perpetuo porque es de toda la vida y el mejor de todos los vicios, que es la lectura, ¿no? Entonces por eso nació esa palabra. ¿Cuál fue tu primer libro? Mi primer libro, no, o sea, yo no me acuerdo del primer libro porque mi primer libro fueron cómics. Pero, o sea, el libro que me hizo decidirme por qué yo quería ser escritor, que fue a los 20 años, fue Rojo y Negro de Stendhal. Que lo leí 572 páginas en un solo día, de 6 de la mañana hasta medianoche de ese mismo día. Entonces, ahí yo dije, voy a dedicarme a esto completamente, ¿no? Esa fue la piedra de toque, ¿no? Muchas gracias. Gracias.